Bienvenidos al programa de Retos Femeninos, a la sección de justicia cotidiana, que es la justicia para todos. Queridos y queridas amigos, un nuevo programa en el que hoy nos desviaremos un poquito del tema, aparentemente, pero no va a ser así, pero es un programa importantísimo. Se trata de la transformación del trabajo de la abogacía a partir de la inteligencia artificial. Y para ello he invitado al experto número uno en México, Pepe Toriello, que no nada más es experto en temas de inteligencia artificial, sino es abogado. O sea, cómo la combinación es perfecta para nosotros que nos interesa un tema de justicia. ¿Y qué le puede interesar a la gente de todos los días de la justicia cotidiana un tema de inteligencia artificial? Bueno, es muy sencillo. Si no existe la inteligencia artificial, los litigios, las asesorías, todo eso, la elaboración de contratos, la comunicación internacional, nacional, etcétera, se viene abajo. Entonces, incluso hasta por ejemplo, las formas de justicia alternativa como la mediación se pueden llevar a cabo a través de estos sistemas. Bueno, pues les voy a contar un poquito quién es Pepe. Y Pepe, así se llama, no José Pepe, porque todo el mundo lo conoce como Pepe Toriello. Sí, Pepe, José, me siento como en la escuela. ¿verdad que sí? Pepe asesora, bueno, es un experto en materia de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Yo la verdad es que quiero que Pepe nos lo explique porque yo me quedé en inteligencia artificial. Asesora a equipos legales, corporativos de Estados Unidos, de Latinoamérica, desde luego de México, a innovar su operación implementando softwares de firma electrónica y gestión de ciclo de vida de los contratos. Sus pláticas se han enfocado en innovación legal y es anfitrión de los podcasts RDBF, Outlook y Contract Heroes. También es miembro del Consejo Global de la World Commerce Contracting, líder del capítulo de México de la Corporate Legal Operations Consortium. Me costó trabajo esa palabra. Estudió la carrera de Derecho en la ITAM, maestría en Northwest University. Bienvenido, mi querido Pepe. Gracias por darnos este espacio. Yo sé que tienes muchas actividades, incluso muchas actividades en línea, y yo sé que estás haciendo un esfuerzo para podernos dar a nosotros un espacio en retos femeninos. Déjame empezar con un muy pequeño preámbulo, porque parece que nos estamos saliendo realmente de los temas de justicia cotidiana, pero no es así. En 2019, la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y Tecnología de la UNESCO definió la inteligencia artificial como un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. Fíjate, Pepe, que desde un principio, cuando empezó esto de la inteligencia, digamos, el uso de las computadoras, yo te estoy hablando hace más de 30 años, que entraron a los despachos las computadoras como para sustituir a las máquinas Remington, y había unas máquinas que te hacían era un procesador de palabras exclusivamente. Bueno, empezó un tornado, yo le podría llamar, un tornado digital y nunca vamos a ser los mismos. Sin embargo, la inteligencia artificial puede hacer simulaciones, pero no es realmente el nombre inteligencia está entrecomillado para mucha gente que dice no hay inteligencia más que la humana. Pero, por ejemplo, los temas de ética nos preocupan, los temas de sensibilidad, porque claro que están alimentados por humanos, pero el humano se deja llevar en parte por sus emociones que la máquina no tiene. Vamos a hablar también un poquito de que nosotros, los que pertenecemos a otra generación, que crecimos en los 60, 70, cuando yo nací, Pepe, querido, el teléfono era de rayar, de hacer así dial, y no había computadoras, por supuesto, pero tampoco había televisión a color. O sea, el primer programa, los Thunderbirds, que eran unos bonitos Y los vi. ¿verdad? Los vi en el Canal 5 cuando los pasaban de repente El los primer domingos o los programa sábados.
a color que hubo en México. Yo no sé si en el mundo. En México fue el primero. Y no nos podemos quitar de la televisión. Bueno, estos son unos cambios, insisto, la palabra tornado para nosotros, porque nos ha hecho cambiar hasta de forma de pensar. Yo te quisiera hacer algunas preguntas para que nuestra audiencia tenga la posibilidad de entender estas herramientas de trabajo que tú muy positivamente te has dedicado a promover y a presentar en las empresas, como lo es la automatización de documentos, por ejemplo. Cuéntanos un poquito de ti, lo que quieras, y me encantaría que entráramos con este tema de la automatización de documentos, porque es el tema que para los abogados es fundamental. No podemos Sí, seguir teniendo nuestros expedientes o como los juzgados que los cosen, ¿no? A mano, que les meten la aguja grandotota y que es un y tienen al horror. pasante ahí todo el Sí, día cosiendo, sí, sí, haciendo sí. callo en los dedos. Exactamente, exactamente. Entonces, querido Pepe, vamos a platicar un poco lo que es la inteligencia artificial, este nuevo término de inteligencia generativa y ya nos vamos puntualmente con temas que creo que a la audiencia le pueden importar mucho. Muchas Pues gracias. primero que nada, muchas gracias a ti, Clau. Siempre me encanta platicar contigo, así que no es ninguna molestia ni ningún esfuerzo, es más, es un gusto. Y bueno, mira, primero que nada, sí soy abogado. La verdad es que ya tiene desde 2017 más o menos, cuando ya tomé la decisión de armar mi propia empresa y ya, así que dejé las cosas de abogado, como puedes ver ya. El saco y corbata solamente los uso para bodas y algunos eventos que me piden o para ir al club de industriales porque si no, no te dejan entrar. Así es, así Y, es. y yo me empecé a dedicar a todo el tema de digitalización, ¿no? Primero empecé con temas de firmas electrónicas, muy más como consultoría legal, ¿no? De por qué sí pueden utilizar este tipo de herramientas. La verdad, pues fue algo difícil, ¿no? Al principio, porque pues casi nadie, o sea, sí la querían utilizar, pero a todo el mundo le daba miedo y sobre todo porque no lo entendían, ¿no? Y después lo que hice fue poco a poco ir ampliando el portafolio de softwares para poderlos, pues ofrecer dentro de México y ya al día de hoy, pues ya tenemos un equipo, pues, considerable y la gran mayoría de los clientes está en Estados Unidos, pero pues aquí trabajamos dentro de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos equipo en Estados Unidos, Puerto Rico, dentro de México para poder hacer estas implementaciones, pero esto solamente para la parte de CLMs, ¿no? Que son los softwares de gestión de ciclo de vida de contratos. Ahora, el tema de la inteligencia artificial, pues es algo que ya estaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hay algunas personas que a veces confunden, ¿no? ¿Qué se puede hacer por inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, tenemos clientes que me dicen, oye, eso de crear documentos de manera automática, pues sí lo queremos porque queremos meter inteligencia artificial. Y ahí es donde nosotros tenemos como que ayudarlos, ¿no? Porque a mí lo que me ha pasado es que más que abogado, pues ingeniero de sistemas, pues olvídate, ¿no? Ahí sí ya pasa de mis conocimientos técnicos, pero es como ponerles los pies en la tierra y explicarles, ¿no? Yo me considero más como un traductor, ¿no? Entre el equipo legal, pues como trabajé varios años como abogado y en despachos y obviamente entendiendo cuáles eran las necesidades de los clientes y el equipo de desarrollo, ¿no? Porque muchas veces el equipo legal o los clientes de los equipos legales de las empresas con las que trabajamos, pues como que no tienen el mismo chip que los desarrolladores, que es más como temas de lógica, obviamente de qué es lo que se puede hacer, qué se puede programar. Y del otro lado, pues también el equipo de desarrollo como que les cuesta entender cuál es el trabajo del abogado, ¿no? Entonces, muchas veces si platican unos con otros, pues lo que pasa es que van a acabar diciendo, pues no se puede hacer nada, ¿no? O eso no, ¿sabes qué? El abogado te va a decir, oye, y si le pongo un botón que si le pico acá y me hace esto, Sí. el de desarrollo me va a decir, no, pues es que eso no se puede, o sea, no es magia, ¿no? Necesitas darme información para que yo la pueda procesar y te pueda dar un resultado. Y de la misma manera, ¿no? Muchas veces ese botoncito que te haga algo es para una actividad en específico que si se la explicas de manera más como de la manera de cómo funcionan todos los desarrolladores, entonces ahí sí van a entender. No, pues mira, este botoncito es simplemente para ver si te aprueba algo, ¿no? O para ver si te puede generar este tipo de cosas.
Y le preguntas al abogado, ¿no? ¿Esto es lo que tú quieres? Sí, eso es exactamente lo que yo quiero. Y entonces ya es como que el desarrollo de que, ok, esto sí se puede hacer, ¿no? Entonces, pues el tema de inteligencia artificial, mira, eh, yo no sé si yo me consideraría como un experto, porque obviamente conozco a gente que sí le sabe muchísimo más y la que yo sigo aprendiendo. Yo soy más como súper preguntón y a las personas que se me pone enfrente le empiezo a sacar toda la sopa y de ahí es donde yo he aprendido mucho. Yo creo que he aprendido más de YouTube y platicando con personas y también con los podcasts que lo que aprendí en la carrera y en la maestría. Porque ya cuando conoces un problema en la industria y le preguntas a las personas que ya tuvieron que pasar por 20, 30 ciclos para poder dar una solución, pues la verdad es ahí donde tú empiezas a aprender, ¿no? Y entonces, lo que sí te puedo platicar, igual y no tanto desde el punto de vista regulatorio, ya ves que salieron hace poquito unas disposiciones en la Unión Europea, tanto de ética, pero sí te puedo platicar de la parte práctica, ¿no? De para qué sí te sirve, ¿no? Y cuáles son los beneficios, ¿no? Ese es el chiste, ¿no? Para que vea la gente, sobre todo aquí Ujú. en este caso, los despachos de abogados, para qué sí sirve y cómo poder asesorar al cliente para que recurra a gente como tú, empresas como la tuya, en Sí, temas de... exactamente. Pues mira, básicamente, pues hay un antes y después de ChatGPT, ¿no? Eso es en noviembre del 2022, creo que sí fue 22, que fue cuando ya se volvió público, y eso fue lo que revolucionó todo, ¿no? Ahorita ya hay billions y billions de inversiones para este tipo de herramientas, para todos los usos que se te ocurran, no solamente para el tema legal. Yo creo que el tema legal todavía sigue siendo como hay mucha resistencia, ¿no? Porque igual hay alguien que trabaja con números o que trabaja con procesos, como que lo puede ver más fácil porque ve un resultado, pero el tema de la profesión legal, pues es mucho análisis, muchas recomendaciones y mucho de que si das una mala recomendación que ponga en riesgo a la empresa donde trabajas o a tu cliente, si eres un despacho externo, pues la primera cabeza que va a caer es la tuya, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces como abogados somos como muy adversos al riesgo. Entonces, lo que ha pasado, ¿no? O sea, el tema de inteligencia artificial y machine learning, pues son cosas que ya se han utilizado, ¿no? Para poder analizar datos, que eso es lo más importante, los datos y cómo tú puedes procesar estos datos para que te pueda dar un resultado, ¿no? Con base a ciertas fórmulas que tú hayas tenido, ¿no? Y el tema de la inteligencia artificial ya como generativa o la GenAI, ¿no? Como se conoce, ya es, digo, esta parte técnica pues no la conozco muy bien, igual y ya las personas que sí la conozcan, pueden dar una mejor explicación, pero es básicamente, hicieron una especie de programas, ¿no? De cómo pueden ellos analizar datos que no estén estructurados, ¿no? Porque tú puedes tener una tabla de Excel con Claro, información muy clara, ¿no? Dónde están las cosas, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes 20 diferentes regulaciones y en las diferentes regulaciones son los 50,000 contratos que tú tengas? A veces hay términos que no coinciden, a veces son diferentes idiomas, a veces tienes un término en diferentes cláusulas, y entonces, ¿cómo le haces para que tú puedas analizar datos que no estén estructurados y con esto dar cierto resultado? ¿No? Entonces, pues la chulada, ¿no? De ChatGPT y todas las demás herramientas que salieron, obviamente las comerciales, porque hay unas que son muchísimo más específicas, fue que tú te puedes comunicar con un sistema utilizando el lenguaje natural, ¿no? Donde tú le puedes hacer preguntas, tú le puedes hacer le puedes subir información para que te haga análisis, ¿no? Y sobre estos datos tú le puedes hacer, pues, cierto tipo de, pues, se les llama prompting, ¿no? Como tú le haces preguntas al sistema para que te pueda dar una respuesta. voy a Y decir algo entonces, que es quizá sí. una cosa demasiado Ujú, básica, una especie de Alexa a la que le estás preguntando una información, le dices quién fue Wolfgang Amadeus Mozart y te empieza a dar toda ujú. la información, este, pero te está escuchando tu voz, está generándose este análisis de los datos que tú le estás dando. No, no sé si es demasiado, probablemente elemental, pero no sé si voy por ahí. Pues yo creo que fue la primera herramienta comercial, ¿no? Yo te puedo decir que pues desde que salió Alexa,
fue como que algo que ya la gente empezaba como a interactuar con un aparatito, ¿no? Independientemente que ahorita ya te da miedo que dices algo, te escucha Alexa, ya te salen ads en el celular porque platicaste de un viaje, eso pasa, ¿no? Entonces, esto fue como que una manera de cómo la gente se empezó a familiarizar, poder hacer preguntas, ¿no? Obviamente Alexa pues no saca la información de su propia base de datos, muchas veces pues te analiza temas de, inclusive de Wikipedia, ¿no? Y entonces, y esto es lo que pasa mucho con el tema de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que cuando recién salió, yo me acuerdo que veía muchísimo, ¿no? En el internet. Yo cuando salió, de repente vi que todo el mundo empezaba a postear de que, oye, pues, qué maravilla. Le empecé a preguntar y me armó un plan de negocios en 3 segundos o me hizo tal y tal cosa, ¿no? Y yo como que, órale, a ver, y empecé y tengo todavía los primeros chats guardados, ¿no? Porque ahí tienes ahí como el historial y fue así como de, órale, cabrón, no, sí, sí te está, o sea, te está ahorrando un montón de chamba y luego poco a poco vas como que aprendiendo, empezaron a salir tutoriales en YouTube de cómo tienes que hacer las preguntas, cómo manejarlas y luego algo que yo veía mucho como de la parte de resistencia, ¿no? Pues salían los abogados, pues que ya se ponían como que más listillos, ¿no? Como que, oye, pues a mí esto del ChatGPT se me hace una jalada porque yo le pregunté cuál es la diferencia entre un notario público y un corredor y me dijo algo que ni al caso. Se me hace que le hace falta más estudiar las leyes de México. Así como que, a ver, compadre, no, así no funciona, ¿no? O sea, estás hablando de billones y billones de datos, ¿no? Que con el que fue trabajado este programa y no es que necesitas estudiar más la ley mexicana, más bien tú necesitas aprender cómo funciona para que te pueda dar una mejor respuesta, ¿no? Entonces, Ahí me estás llevando a una reflexión. La idea es, tú manejas los cambios o los cambios te manejan a ti, ¿no? exacto, En ese sentido es, yo tengo que adaptarme o digamos, el sistema se va a adaptar si yo lo sé utilizar, o sea, si yo tengo la exacto, capacidad de entender cómo preguntar, cómo alimentar, etcétera. Entonces ahí es sí, donde nosotros normalmente nos esperamos, los abogados somos muy conservadores en ese sentido, y nos esperamos a que venga el cambio para podernos con mucha timidez, la mayoría, empezar a sí, adaptar. Yo me acuerdo cuando yo, hace 30 y tantos años que tuve mi primera computadora, ¿cuántos despachos decían, yo me niego a una computadora? Y lo seguían sí. haciendo, y seguían yendo a los escritorios públicos, porque les daba miedo, porque la palabra es miedo a no poder entender. Pues tenía la secretaria que le tomaba dictado. Bueno, por supuesto, y la Y lo siguen secretaria haciendo, a muchos, ¿eh? conocía los Yo los he visto. expedientes, yo no creo, yo conocía los expedientes de pe a pa, la secretaria, conocía, era la mejor abogada es la mejor abogada normalmente del despacho, porque tiene Sí, todo al día, ¿no? sí, 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 sí. Pero Sí, pues no, y te tienes que adaptar, ¿no? Y entonces hay que son como que, prepararse. son herramientas que te van a ayudar con tu trabajo, sobre todo con los temas de talacha, ¿no? Por ejemplo, estás platicando de las máquinas de escribir de la Remington, pues imagínate, ¿no? Cómo lo hacías para borrar antes una palabra cuando te equivocabas, pues le No, ponías no, no. tantito el corrector y ya si lo hacías ahorita en Word, ya cuando salió Windows y cuando salió Office, pues era una chulada, ¿no? Y había gente que no lo quería hacer. También pasaba mucho de que tenías, por ejemplo, a los abogados que tenían el use en libros, ¿no? Y cuando querían revisar algún antecedente, ¿cuánto tiempo te tardas para poder encontrarlo? Cuando era de manera electrónica, simplemente tenías que poner una palabra y te buscaba todos los lugares en donde por Como lo la menos se proyección del mencionaba. concepto. Sí, el concepto. Fíjate que a ¿Sí? mí, yo empecé con los libros de estos de anales de jurisprudencia, que eran unos libros que todos los despachos mandábamos forrar en piel y se ven preciosos en las librerías, en los Sí, libreros, pero te pasabas horas, horas y días, y a veces yo de verdad me echaba mi siestecita encima cuando era pasante, porque mi jefe quería encontrar un tema. Cuando sale el JUICE, me acuerdo que costaba, no sé si estoy cambiando las cifras, en ese entonces, antes de los 3 ceros, pero era 1 millón de pesos, que no cualquier despacho lo podía comprar. O sea, hace de sí, cuenta que costara ahorita 150,000 pesos, 200,000 pesos sí, el disco. ¿Por qué? Pues porque tuvieron que hacer un esfuerzo, o sea, una inversión brutal ya después sí. de lo
vendían a 3 pesos, pero el principio era tremendamente caro. Y si alguien tenía el juice, te invitaba a su despacho para que pudieras tener acceso a juice. Ya después, pues con que abras la página de las cortes lo tienes, ¿no? Pero Sí, son las evoluciones, pero los abogados no nos damos cuenta de que tenemos que estarnos adelantando, no adelantando, pero abiertos a estos adelantos, Pepe. adaptarse. Exacto, Sí, adaptarnos. y pasa con muchos, ¿no? Pues no solamente los abogados, igual los arquitectos que seguían haciendo los planos a mano, que pues eran una chulada, ahorita son unas obras de arte, ¿no? Yo tengo todavía planos de mi abuelo que me encantan, pero pasar de hacer el plano a mano, que te equivocabas y tenías que volverlo a hacer todo, Sí. a cuando ya tenías el AutoCAD, que lo podías hacer los cambios que tú quisieras y mandabas el archivo y no tenías que andar mandando los tubos enormes, pues eso también pasa, ¿no? Entonces tú te tienes que adaptar. Y bueno, a lo que voy con todo esto, con la parte de pues cómo va evolucionando las herramientas de trabajo, pues ahora sí, ¿qué es lo que hace, qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Un software de inteligencia artificial. Lo que sí puede hacer es que puede ser un gran herramienta de trabajo para análisis de datos, pero estos datos tienen que estar bien organizados, ¿no? Sí, Entonces, pues. por ejemplo, te puede servir inclusive para hacerte un resumen de alguna, no sé, decisión de la corte, perdón ahí porque yo nunca he litigado, de repente digo términos que no son, ahí me corriges, pero son documentos de 100 páginas que cuánto te echan, ¿no? Y aparte los abogados nos gusta darle 25,000 vueltas, no es como prosa, ¿no? Que lees una novela que sea fácil. Pero esas No, 100 páginas, ponle que te las echas en 3 horas, si eres rápido, ¿no? sí, no, porque no es leerla como una novela, es Ándale, hacerlo. leerla. Ahora, realmente, bueno, hay mucha paja ahí, pero fin, sí, sí, sí. Pero ¿cuánto tiempo te echas, no? Sí, ¿Tres, no, no, cuatro para horas? las O luego se la personas, mandas al pasante, el pasante carga las horas, después el pasante te lo explica, te prepara una información y luego tú lo tienes que volver a leer para ver si es cierto porque no confías que el pasante que apenas acaba de salir de la universidad la haya entendido bien. es Estamos un hablando tema de de horas que gente. normalmente, Sí. sí, que se le carga al cliente. ¿Qué es lo que sí puedes hacer con esto? Tú puedes cargar el documento y le pides que te haga un resumen y te lo saca en 5 segundos. Un resumen. Te hace un resumen de un contrato, le puedes pedir, oye, quiero que me pases un contrato y quiero que me pases, porque muchas veces, por ejemplo, las causas de terminación anticipada, ¿no? Muchas veces luego no está en la cláusula de terminación, muchas veces está hasta distribuida, regada en diferentes cláusulas. Y lo que puedes hacer con ese tipo de herramientas, oye, quiero que me hagas pues igual y no un resumen, pero un análisis de dónde se encuentra regulado la terminación anticipada en este contrato. Y te analiza todo el documento y en 5 segundos, aquí, 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 acá, ¿no? Esos son un par de ejemplos de lo que tú puedes hacer. Otro ejemplo, ya si te quieres ir como que un poquito más avanzado, ¿no? Por ejemplo, estos programas de los que te platiqué que implementamos, de CLMs o gestores de ciclo de vida de contratos, pues imagínate, empresas enormes que tienen pues 50,000 contratos activos y pues quieren saber a ver cuáles son los contratos cuál es el valor total de los contratos del departamento de compras o procurement que se firmaron en el primer trimestre del 2023 porque nos cayó una auditoría. ¿Cuánto tiempo te echarías haciendo un due diligence si lo haces a mano? Horas No. y horas y horas y horas y horas. Si tienes un sistema con datos bien estructurados, no es más que hacer una especie de filtros, ¿no? Donde filtras por proveedor, por fecha y para contratos mayores a tanto, por ejemplo, si quieres ser más estricto. Pero si no tienes esta capacidad como para hacer ese tipo de filtros o reglas, tú le puedes preguntar, así como te pregunté ahorita, ¿cuáles son los contratos que tal, 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 tal y tal? Y te pasa la lista de todos los contratos e inclusive en qué parte de las cláusulas se encuentran todos estos datos para que tú los puedas revisar, ¿no? Entonces, este son el tipo de trabajo, ¿no? O de, digamos, como de actividades que sí te puede ayudar. Lo que todavía estamos a no, yo no te diría que tan lejos, porque con la cantidad de dinero que se está invirtiendo, la verdad es que yo creo que igual en unos 3 4 5 años ya vaya a pasar, es que sea tan bueno que tú ya puedas, que a una empresa le pueda solicitar una opinión sobre algún asunto, ¿no?
o que te pueda hacer un análisis de, por ejemplo, alguna demanda. Esto ahorita, pues, sí te lo Un, puedo hacer, un pero riesgo. Por ejemplo, un yo- riesgo. Que riesgos. no tengo las pruebas suficientes, te las Ujú. doy, te alimento con la información que tengo. ¿Qué riesgo? Porque aquí pues todos tenemos que trabajar como el abogado contrario también, ¿no? O sea, ¿qué haría la contraparte para defenderse con mis pruebas y con la información que yo tengo? Y tal vez puedan. Exactamente. Digo, eso Y es, digo, ahí igual lo que tienes que hacer es ser un poquito más detallado, no solamente mándame los riesgos, sino como que explícale qué significa ese riesgo, ¿no? ok. A ver, quiero que me identifiques cuáles son los argumentos que me podría poner Los la argumentos, sí. contraparte sobre este punto, este punto, este punto, considerando los hechos que ya te puse acá. Y además seguramente tiene el derecho, tiene toda la información jurídica. Sí, Es la que dice, las plataformas aquí, que sí lo tienen, ¿no? No ChatGPT, ajá, por ejemplo, no lo tiene, pero por ChatGPT ejemplo sí lo hay otras, sí lo podrías hacer, pero no es tan fácil, porque también tienes que buscar una manera de cómo se les hace como tags o etiquetado, ¿no? Porque muchas veces hace. pasa que tú lo puedes subir una ley, ¿no? Yo la otra vez quise hacer un análisis para un tema de cómo se pueden hacer bursatilizaciones de manera electrónica y pues les cargué todas las circulares únicas de banco, les cargué la ley del mercado de valores, etcétera, y es como tanta información que las preguntas que yo le hacía pues no me las contestaba bien, checaba el artículo que me decía donde se fundamentaba y no estaba bien, ¿no? Entonces, por eso es que sí necesitas cierto tipo de plataformas que ya tienen cierto desarrollo para que tú lo puedas verificar, ¿no? Entonces, lo que sí puedes hacer ahí es, por ejemplo, eh, a lo que yo voy como una herramienta de trabajo es que te puede hacer análisis, pero todavía sigue necesitando de que tú lo revises. Y hasta te lo ponen como disclaimer hasta abajo con el ChatGPT, ¿no? Puede tener errores, es muy probable que tenga errores, entonces tú lo tienes que alimentar. No digo perdón, no alimentar, tú lo tienes que revisar. Pero por lo menos ya la talacha, ¿no? De leerlo, o por lo menos que te digan dónde está cierta cosa, pues ya te la hizo, te puedo hacer inclusive, yo lo que he hecho es inclusive, léeme esto, luego quiero que me lo prepares de cierta manera, que le pongas este formato y luego quiero que me crees un correo dirigido al CEO de la empresa, que tiene que ser por bullets, que para que lo pueda leer en menos de 5 minutos. ¿Sabes qué? Está muy largo y le puedes poner, redúceme el texto en un 30% y te reduce el texto en 30% para que no pierda ese tipo de cosas. Es de miedo. Es increíble, increíble. Es, A mí un cliente me dijo, te voy a dar dos ejemplos porque son muy reales, ¿no? Así muy de todos los días. Este, ¿Cuánto me cobras por hacer un contrato? Es un contrato especializado, tal, entonces ya le Ujú. digo. Me dijo, mira, mejor te lo llevo yo y me lo corriges. Y lo hacen GPT, ChatGPT. Entonces luego, pues no puedo ir en contra de la corriente, ¿no? Pero sí, porque hay cuestiones que pues, probablemente tienes tú que revisar porque pues, es diferente el pensamiento humano que el pensamiento digital, o sea, que la inteligencia artificial. Y el otro es, yo tengo un hermano que se dedica, entre otras cosas, él es un diseñador editorial Ujú. extraordinario, se dedica a hacer traducciones de inglés de Inglaterra, digamos, inglés británico, a español de España. Entonces, hace las traducciones de los libros. Entonces, le dan los libros y él le fascina, es lo que más le gusta hacer y hace la traducción conociendo perfecto cuáles son los modismos españoles. Sí, sí. Ya no, ya se los mandan traducidos. Dice, Clara, me cuesta el doble de trabajo porque ya está traducido y entonces está muy mal traducido porque no tiene los modismos. Y o sea, son las dos cosas, ¿no? Que dices, entonces me Sí, pagan la ah, mitad, si ya te lo traduje. sí. Pues mira, eso es lo que va a pasar y lo que ya está pasando. Hace unos meses platiqué con un amigo, él sí es experto para que veas, él también es abogado, se llama Damian Brill, y este cuate lo que me enseñó es saber cómo va a evolucionar los departamentos legales corporativos, ¿no? Con la relación con los despachos externos. Y es un ejemplo muy parecido como el que tú me dijiste con el contrato, ¿no? Llegan y, por ejemplo, este cuate trabaja con una empresa que también tiene, sí es un sistema para temas legales porque tiene bases de datos de todas las regulaciones, no solamente
Es una empresa española, pero tiene bases de datos de un montón de países europeos, de Latinoamérica, de Estados Unidos, lo que se te ocurra. Eso es como la materia prima. Ya las tienen bien tagueadas, etiquetadas, tienen ciertos análisis, ¿no? Y lo que hace es que, y me enseñó un ejemplo en un webinar que hicimos hace unos meses, en donde carga el documento de la demanda y simplemente tú le vas escribiendo con lenguaje natural. No, a ver, quiero que me pase los riesgos o que me hagas un análisis de esta demanda. Y, por ejemplo, los fundamentos dentro de la demanda, esta era una demanda que se presentó en Estados Unidos, eh, y abajo te viene inclusive el fundamento legal o como era en Estados Unidos ya ves el caso, ¿no? Porque ya es common law y entonces es más de caso por caso y no tanto artículos. O sea, sí, pero más con casos, ¿no? Para revisar que los casos, pues, que sí existen y que sí estén bien fundamentados, ¿no? Y entonces lo que me dijo es, mira, lo que va a pasar ahorita es que los departamentos legales, y lo que está pasando y que siempre ha pasado desde hace 20, 30, 40 años, es que cada vez les van cortando más el presupuesto y quieren que hagan más cosas con menos lana, ¿no? Desafortunadamente, los departamentos legales se siguen viendo como centros de costos porque, pues, no es un departamento de ventas, ¿no? No está generando lana a la empresa, ¿no? A menos que le hayas ahorrado 30% en los impuestos del año fiscal pasado. Ahí Son todavía cosas te la muy paso, ¿no? específicas, ¿no? Pero muy Sí, no, exactamente, en general no. exactamente. Entonces lo que me dice es, lo que está pasando ahorita es que van a llegar las empresas con ese tipo de herramientas y le van a crear este primer análisis y van a llegar con el despacho y les dices, aquí está, quiero que me hagas una propuesta por encima de lo que yo te estoy dando, pero esto que yo ya te entregué, no me lo vas a cobrar, porque yo te lo estoy dando. Lo único que Claro, quiero que me cobres por tu verdadero valor agregado, ¿no? Y entonces, pues va a ser algo que nos vamos a tener que adaptar, que nos vamos a tener que acostumbrar, porque todos, el departamento legal, los general counsels, pues son amos y señores protectores de su presupuesto, no se pueden pasar. Entonces, mientras menos presupuesto gasten, pues obviamente se ve mejor, ¿no? así es. Obviamente hay casos que sí requieren de mucha asesoría, ¿no? Ya estamos hablando de deals más grandes, ¿no? Que sí requieren de cierta experiencia en el mercado, ¿no? Pero imagínate, no sé, se me está ocurriendo una bursatilización o algo que ya tenga como que ciertos conocimientos de cómo está la industria, pues que obviamente eso es lo que te va a dar un valor agregado, ¿no? Y eso no te lo va a dar tu abogado junior o senior que tienes en la empresa. Entonces, ese son el tipo de cosas en donde nos tenemos que adaptar. Y ahora, también muchos de las personas que todavía siguen como que yendo en contra de la marea es como, oye, es que yo le hice una pregunta legal y me respondió algo que no tiene nada que ver. Esto les llaman alucinaciones, ¿no? O hallucinations, que le preguntas algo y te da algo que no tiene nada que ver. O los casos típicos de Estados Unidos que le pusieron en ChatGPT, les inventaron casos que ni siquiera existen, ¿no? Entonces, esa es la parte en donde tienes que ver estas herramientas como una ayuda, como una herramienta de trabajo, pero no va a ser algo que te va Asistencia. a que no, exactamente, que no te va a reemplazar, porque todavía hace falta de pues, experiencia, Quitarle colmillo. ahorita, perdón. Sí, 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 o sea, es el colmillo que tú necesitas, ¿no? Porque muchas veces, lo que me dijo un amigo que nunca se me va a olvidar, no, está muy bonito todas sus herramientas de inteligencia artificial, esto era antes del chat GPT, pero ahí los quiero ver cuando vayan a tener que ir a negociar con algún líder sindical, ¿no? O algún divorcio de esos horribles, Divorcio, o que es lo que me algún toca mucho un a mí. litigio de herencias, ¿no? En donde ya están peleados a muerte los hermanos. A ver, pon el chat GPT ahí para que te ponga a negociar. No, oye, fíjate, bueno, eso es algo de lo que yo te iba a decir. En temas corporativos me queda clarísimo que es una enorme herramienta, pero en temas ya de Ujú. litigio como es laboral, penal, familiar, civil, todavía civil, más o menos mercantil, sí te la regalo, pero los temas que son más humanos, ahí sí el ChatGPT va a ser una herramienta que quizá nos pueda simplemente dar una asistencia, pero, o quizá un análisis predictivo como también existe, pero no me parece que lo podamos usar 100%. En temas familiares hay muchas emociones de por medio, igual que en temas penales Sí, y en temas sí.
laborales, porque de verdad, cuando tú demandas porque hay un acoso, etcétera, ya es un tema de, 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 de una conducta humana que es la que se tiene que definir si es correcta o no. Entonces, me parece que ahí sí tenemos, sí, por supuesto que nos ayuda y seguramente tendremos toda la información de ver qué antecedentes hay, qué sentencias se refieren a temas de acoso laboral, por ejemplo, por decir, Ujú. o que de violencia familiar, que un caso terrible, ¿no? De un padre que casi ahorca al hijo, ¿no? Por ejemplo, ahorita un caso pro bono que llevamos. Y dices, bueno, ¿qué antecedentes hay? ¿Cómo se ha resuelto? Porque acuérdate que vivimos en un país en el que tampoco el Poder Judicial es muy confiable. Sí, Entonces, tenemos que tener los antecedentes para poder conocer cómo ha sido en otros momentos. Pero qué interesante, qué interesante. Y bueno, y me decías, entonces, esto es, por ejemplo, es gestión de conocimiento dentro del equipo legal, recuperar investigaciones, mucho de investigación. investigaciones te sirve un montón, Es pero por ejemplo, hay algo de los ejemplos que tú decías, ¿no? Temas familiares o penales, que hay como que muchos sentimientos en donde también, ahora sí que otra vez, el colmillo del abogado también es muy importante y la experiencia, ¿no? Colmillo en el sentido bueno, no en el sentido Oye, y la malo actitud, de la actitud del abogado de, también depende mucho. sí, la parte de la ejecución, ¿no? De tu investigación legal, pues obviamente sí tiene que venir del abogado, ¿no? Porque puede ser el mejor y tienes el mejor caso, pero si no lo sabes presentar, pues ahora sí que pues toda tu investigación y todos tus argumentos te los van a tirar, ¿no? Pero, por ejemplo, si puedes tener este tipo de herramientas que te ayuden a temas como eh, pues dentro de alguna, ¿cómo se llama cuando haces el careo? Cuando, o cuando estás, La pues, confesional, bueno, en penal pues hay un careo, pero yo no lo sí, manejo. ¿no? Bueno, confesionales o cuando tienes juntas o cuando estás, te sientas a negociar, pues muchas veces estás escribiendo y luego se te van las cosas o pones una maquinita para que te grabe, ¿no? Lo que sí puedes hacer ahí es, por ejemplo, utilizas este tipo de herramientas que tampoco son de inteligencia artificial, ¿no? Zoom también lo tiene, Teams ya lo tiene, que lo que te hace es una, ¿cómo se llama? Que te lo pasa a texto, todo lo que hablaste, es una, ay, se me fue la palabra. Bueno, esto. ¿Y qué es lo que Es sí puedes hacer? Pues imagínate, de todo de todo, palabras a la sí, antigua. eso. Sí, sí, sí. Y entonces lo que haces es que de todo el texto de las 3 horas que tú estuviste, pues híjole, imagínate volverte a echar estas 3 horas de la grabación para tomar tus notas. Mejor, ya que tienes el texto que te le hace la maquinita, y si puedes poner a ChatGPT como para que te haga un análisis y que te estructure todo lo que platicaste y ya lo puedas tener en un documento y ya sobre eso tú empiezas a poder trabajar para poder crear tus argumentos. Ahí ya te ahorraste por lo menos unas 4 o 5 horas Sí, diarias, ¿no? sí, Entonces, no, bueno, eso sí te sirve. acabo de hacer un contrato de compraventa, Ujú, muy sencillo, porque es entre un ujú, familiar y yo, y me tardé como 2, 3 horas en hacerlo, se lo pasé, le hizo algunos cambios, lo volví a hacer, le invertí unas 5 horas a un contrato de compraventa, de verdad que ni siquiera, no necesité yo ni o sea, ni la ley, me lo eché de memoria, vamos. Yo unos días antes había tratado de ver, dije, a ver, ¿cómo te lo maneja la computadora? Y te va pidiendo información, tú vas poniendo, ¿no? El inmueble, el no sé qué, y al final ujú. ya te dice, "Bueno, te va a cobrar, no sé, 600 pesos, págalos y te doy tu contrato". Yo, Sí, increíble, o sea, no lo hice porque lo que quería yo era hacerlo yo. sí. Sí, pues muchas veces Todavía pasa, ¿no? También muchas empresas ya tienen sus plantillas de contratos, ¿no? Porque imagínate, una empresa grande, sí. ¿no? Una empresa grande, pues no hace contratos a la medida. O sea, ya tiene sus plantillas y a partir de esas plantillas tú empiezas a trabajar y el departamento legal, que muchas veces son empresas de más de 100,000 trabajadores y tiene 10 abogados nada más que ven todo. Inmobiliario, corporativo, laboral, todo lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, tienen que tener ciertos estándares porque ya tienen ciertos términos y condiciones ya establecidos. Muchas veces inclusive les sirve que este tipo de estandarizaciones les sirven porque no siempre necesitas al abogado para que te revise, por ejemplo, un convenio de confidencialidad para un NDA, pues allá va. O sea, ya que te regresan un NDA con control de cambios ya es de necedad o de que se lo mandan al abogado y para que no digan que no trabajó, le hace cambios de palabritas por otras Eso es clásico. o le pone, ves empezando un párrafo que le pone sin embargo.
coma. O no obstante lo anterior, y esos son sus cambios, ¿no? Entonces, sí necesitas tener como que cierto tema de estandarizaciones que muchas veces también te ayuda para que tú puedas, digo, cuando tú ya ves un contrato, normalmente pues son diferentes fases, ¿no? Si lo estás viendo desde el punto de vista de una empresa. Tienes la solicitud, que normalmente son los clientes internos o las áreas de negocio, que es compras, ventas, marketing, TI, dependiendo del giro de la empresa. Tienes la parte del primer borrador, se crea, normalmente es a partir de alguna plantilla, o si es un proveedor muy grande, pues imagínate, Telmex o Telcel, pues no le vas a, son ya contratos de adhesión, a menos que ya estés hablando de varios millones, igual y ahí sí como que sí ceden para poderlo negociar. Viene la parte de negociación, aprobaciones, si es un contrato de mayores de tantos millones, te lo tienen que aprobar fulano, fulano y mengano, firma y después viene la parte de administración del contrato, ¿no? Lo bueno, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es poder mantener una parte de gestión de las obligaciones, ¿no? Y responsabilidades que tú tienes por los contratos que tú hayas firmado. Esta parte de negociación, que yo le he visto, por ejemplo, de muchas herramientas que te dicen, es que nuestra herramienta de negociación te va a ayudar a que sea más fácil, en lugar que te eches un mes, te vas a echar una semana. Muchas veces lo que no necesitas utilizar una herramienta, lo último en tecnología, ¿no? El Ferrari de inteligencia artificial. Muchas veces lo único que necesitas es crear un contrato con términos balanceados para que la contraparte te lo quiera aceptar. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, cuando contratan a despachos grandes, ¿no? Que te lo ponen todo a tu favor, ¿no? Inclusive la parte de responsabilidades, limitación de responsabilidades. Nadie, así sea un contrato de 1,000 pesos, te va a firmar un contrato, si es que lo leyó, ¿no? Obviamente, en donde te venga que la responsabilidad es ilimitada en caso de algún default en el contrato. Nadie. Por lo No, menos que lo tienes que poner en el valor del contrato. Pero si tu plantilla inicia así, pues obviamente tu proceso de negociación se va a alargar, ¿no? Entonces, esto, pues digo, hay organizaciones, por ejemplo, la World Commerce and Contracting, de la que soy miembro, que habla mucho de esto, ¿no? Que muchas veces los abogados se necian con cláusulas que no son las más importantes del contrato, que es la parte del negocio, o sea, qué es lo que tú me vas a dar y cuánto me vas a pagar y cuándo me lo vas a pagar, pero se necian con temas de, obviamente, esta parte de las responsabilidades, ¿no? De limitación de responsabilidades, que es como que, bueno, ok, ya. La parte de muchas veces jurisdicción, está bien, digo, depende, ¿no? Y otro tipo de cláusulas que pues no son las que tienen que ver con el contrato. Y muchas veces por esta misma idiosincrasia de que como abogado tengo que poner todo a favor de mi cliente en lugar de pensar cómo puedo hacer que esta relación comercial, ya sea con mi cliente o con mi proveedor, sea sana y sea larga, pues lo que se hace es que se quieren querer imponer, ¿no? Porque pues es mi cliente y si no viene así, pues a mí no me conviene y yo no lo voy a llevar, ¿no? eso es un tema poco colaborativo de los abogados, que en lugar de ayudar, lo que hacemos es estorbar para una buena resolución de los temas. Y bueno, Pepe, yo quisiera pedirte un cierre, es demasiada información. Creo que Ujú. tendremos que hacer otro programa algún día porque Con de todo verdad gusto. hay cosas que me quedé con un poco de dudas. Yo sé que tú tienes un compromiso y me encantaría que hicieras como un cierre, una invitación a cómo poder transformar nuestra forma de trabajar los Sí. abogados, y por dónde empezar, ¿no? Pues mira, hay muchas asociaciones, ¿no? Que todos estos temas son como el número uno, ¿no? Por ejemplo, CLOC, que es la otra organización de la que también soy miembro, es el Corporate Legal Operation Consortium, o CLOC, nada más. Pues los invito también para que se puedan meter a la página de internet y que se vuelvan miembros, ¿no? Porque hay una cantidad inmensa de información. Y algo que está muy padre es que es una comunidad global, ¿no? No solamente, por ejemplo, los colegios locales aquí, que solamente es en México y solamente pueden ser abogados los miembros. Aquí esto es una comunidad global que hay no abogados, ¿no? Hay inclusive, por ejemplo, ingenieros o project managers que tienen más experiencia en haciendo operaciones más eficientes y que platican sobre este tipo de herramientas. Fue el evento global hace 2 semanas en Las Vegas y en la parte de GNI fue como que el
tema. Entonces, yo lo que los invito es a que se puedan volver miembros y toda la información que está dentro es lo último que hay, ¿no? Y también tienes la gran ventaja de que, pues sí, en México la verdad es que, digo, ya de repente en LinkedIn ya ves un perfil, ¿no? Ya todos son expertos en inteligencia artificial y no sé qué, igual y de la parte regulatoria me queda claro, ¿no? Muchos los que son expertos en datos o en privacidad de datos, pero ya para la parte práctica de para qué te sirve en el negocio, sí les recomiendo que le puedan echar un ojo y también tienes la gran ventaja de que puedes preguntar a las personas. O sea, que si tienes una duda, te metes a la página de la comunidad y, oigan, estoy haciendo esto, ¿qué les parece? O alguien que me pueda ayudar y esa es la mejor manera. O sea, preguntarle a la gente ya hay asociaciones y comunidades en donde puedes aprender y ahí es donde yo he aprendido, la verdad. No es como que me eché un libro. Ah, buenísimo. Bueno, pues es una herramienta increíble. Entonces, a ver si después me das los datos para que los pongamos en Claro que sí. en el programa. Y Pepe, tus redes. Me pueden buscar en LinkedIn, que ahí es donde estoy. Ya no tengo ninguna red más que LinkedIn ni Twitter. Es Pepe Toriello. Y cualquier cosa que me quieran echar grito, también Pepe arroba red de firmas, ahí por correo y con todo gusto. Bueno, mis redes para cualquier tema que quieran ustedes que les interese que tratemos en este programa es @Klaus de Buen en X o Twitter y en LinkedIn también. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Espero que como yo se hayan quedado con muchas dudas para que podamos invitar de nuevo a nuestro queridísimo amigo, a mi querido amigo, pero nuestro queridísimo Pepe Toriello, porque la verdad es que hay información en exceso. Ahorita fue simplemente unas pinceladas, pero podemos hacer un programa ya muy específico sobre contratos y hablar del valor de los contratos. Podemos invitar a alguien más para tener una colaboración de tres, y que seamos tres personas. Y bueno, en fin, hay muchas ideas que me pasan ahorita después de haber escuchado esta gran narración de Pepe. Y Pepe, te agradezco muchísimo, como siempre, que No, estés al contrario. eh, con nosotros y te mando un abrazo con todo cariño y gracias a ustedes por estar en un nuevo programa de Retos Femeninos. Muchísimas gracias.